Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Gómez González y hoy junto a mis compañeros y colegas nos entusiasma presentarles este proyecto de investigación, acción participativa. Y les voy a pedir que se queden con estas palabras, ¿no? De acción-participación, que luego iremos desarrollando, que es un poco lo que hace a esta metodología que por primera vez se lleva a cabo acá en la Universidad de Flores. Bueno, como verán, el nombre de nuestro proyecto de investigación se titula Construcción de vínculos en comunidades amigables para adultos mayores. Bueno, como les decía un poco, este equipo de investigación es un equipo de investigación especializado en adultos mayores. Es un equipo que cuenta con una trayectoria de aproximadamente más de 5 años, en los cuales venimos desarrollando investigaciones de metodología cualitativa, y este es el primer proyecto de investigación acción participativa. Bueno, en este sentido, y como tiene varias particularidades en sí este nuevo proyecto, que es un poco la unión de este equipo junto con la Cátedra de Intervenciones en Psicología Comunitaria. A su vez, también este equipo está conformado por participantes de la sede de Capital Federal, de esta universidad, la sede de San Miguel y la sede de Comahue. Bueno, contamos con la dirección de la doctora Silvana Baró, como codirectora la magíster Viviana Escabone. Los integrantes también cuentan con la participación de Sorbara Sandra, de Miriam Rojas, que está hoy presente también, el licenciado Pablo Di Croce, Ariana Donzelli, de Comahue, bueno, quien les habla, Nicolás Rudoni, Diego Leonesi y Débora Díaz. También contamos con la participación de estudiantes, Mariana Díaz, Mauro Gramajo y Andrés González, que nos acompañan hoy. Y un poco nos van a comentar también cuáles son los avances, ¿sí? Ya que este proyecto lo iniciamos en abril de este año. Bueno, un poco como les decíamos, este proyecto de investigación, acción participativa, busca un poco fortalecer los vínculos sociales en adultos mayores. ¿Y por qué se nos ocurrió? Bueno, justamente en la investigación anterior realizamos 2 grupos focales junto con los participantes de los talleres de UPAMI, ¿sí? Que son los talleres que se brindan en la universidad, en convenio entre la Universidad de Flores y UPAMI. En estos grupos focales que entrevistamos a adultos mayores, ellos nos comentaron la necesidad de tener un espacio en donde poder formar vínculos, ¿sí? Con lo cual nosotros tomamos esta idea, esta necesidad sentida, ¿sí? Y decidimos armar este proyecto que le estamos presentando. También tiene la particularidad que lo estamos llevando a cabo en la sede de Capital Federal y también en la sede de San Miguel, que un poco ahora mis compañeros les van a ir comentando, como les decía, los avances, ¿sí? Todo lo que se viene trabajando en estos talleres. También tiene la particularidad de presentar un poco este nuevo concepto, ¿no? De comunidades amigables, ¿sí? Para adultos mayores. Bueno, como bien es de público conocimiento, gracias a los datos del INDEC, estas comunidades enfrentan un desafío a la hora de poder garantizar la calidad de vida de este grupo etario, ¿sí? Con frecuencia los adultos mayores sufren de situaciones de aislamiento, pérdidas de redes de apoyo, lo cual esto limita un poco la participación activa en sus propias comunidades. También los factores de riesgo como la soledad y el aislamiento un poco fomentan las enfermedades, ya sea de índoles psicológicas o enfermedades físicas,
con lo cual es muy importante que se pueda trabajar en estos factores fundamentales que es los que les venimos a presentar el día de hoy. Bueno. Bien, los y las adultos mayores se encuentran en una etapa de la vida que merece ser vivida con dignidad, participación y bienestar. Para lograrlo es fundamental atender no solo las necesidades materiales, sino también las emocionales y las sociales. Esto significa construir redes comunitarias sólidas, donde cada persona mayor pueda sentirse parte activa de su entorno, manteniendo un papel protagónico en la vida de su comunidad. En esta presentación queremos compartir el recorrido histórico conceptual de la investigación, que comprende las abstracciones teóricas que fueron utilizadas para construir nuestro marco teórico. Iniciamos con el concepto de las ciudades amigables. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud proponen el concepto de ciudades amigables, que son estos lugares donde las políticas y la infraestructura se adaptan para promover un envejecimiento activo. Esto incluye transporte accesible, viviendas seguras, oportunidades de inclusión social, participación en la vida comunitaria y servicios ajustados a las necesidades de las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud publicó una guía para que las ciudades eliminen las barreras y ofrezcan entornos donde la independencia, la movilidad y el respeto no sean privilegios, sino sean derechos garantizados. Otro concepto que forma parte de nuestro marco teórico son lo que planteaba Romina anteriormente, las necesidades sentidas. Castellasierra recuerda que evaluar las necesidades de una comunidad es el primer paso para diseñar intervenciones sociales que realmente funcionen y perduren en el tiempo. Entre estas necesidades, las llamadas necesidades sentidas son las que la propia comunidad percibe como prioritarias para su bienestar y calidad de vida. No basta con analizar datos fríos, hay que escuchar lo que las personas dicen que necesitan. Montero destaca que atender estas necesidades sentidas fortalece la participación comunitaria, el sentido de pertenencia y la cohesión social, factores claves para impulsar transformaciones reales y sostenibles. Además, trabajamos sobre el constructo solidaridad en el marco de la psicología comunitaria. Wojtyla define a la solidaridad como una actitud que impulsa la participación activa por el bien común, reconociendo la dignidad y la singularidad de cada individuo. No solo se trata de ayudar, sino de compartir un sentido profundo de pertenencia que equilibre la individualidad con la vida en la comunidad. La solidaridad, en este sentido, es un valor que cohesiona, que fortalece la convivencia y que dignifica a todos los involucrados. Es de suma importancia también el concepto de cooperación, que no es simplemente trabajar juntos. Esto implica coordinar ideas, emociones y esfuerzos. Piaget la concibe como la capacidad de integrar múltiples perspectivas, dejando atrás el egocentrismo y favoreciendo las habilidades como la negociación, la resolución de problemas y el aprendizaje compartido. Argyll agrega que la cooperación es también un generador de confianza y reciprocidad, creando vínculos humanos saludables. En el caso de las personas mayores, esta cooperación se traduce en soluciones colaborativas que fortalecen la solidaridad y promueven una inclusión real. Por último, es necesario conocer el significado conceptual de la palabra vínculos, ya que estos son el tejido invisible que sostiene a las personas mayores. Erickson
explica que son relaciones significativas que influyen directamente en el bienestar socioemocional y en la capacidad de adaptación a los cambios que trae la vida. Bowlby los describe como lazos emocionales profundos que ofrecen seguridad y protección, esenciales para regular las emociones y reducir la ansiedad. Su concepto de modelo interno de trabajo muestra cómo nuestras primeras experiencias con figuras de apego moldean las relaciones y expectativas que mantenemos a lo largo de la vida. Este marco teórico recuerda que envejecer con calidad no es solo cuestión de tiempo o de salud física, es el resultado de entornos inclusivos, de relaciones significativas y de una comunidad que se escucha, coopera y solidariza. Bien, en cuanto al objetivo general de nuestro proyecto, se basa en fortalecer, como bien dice, los vínculos de solidaridad y cooperación en adultos mayores, ¿sí? Este objetivo, de alguna manera, es el centro, el eje, la columna vertebral de nuestra iniciativa. Lo que buscamos es, de algún modo, ir más allá de lo que es la interacción, para crear un entorno donde los adultos mayores puedan apoyarse mutuamente, compartir experiencias, construir una red de apoyo que sea sólida. Porque finalmente la idea es combatir el aislamiento social, promover sentimiento de comunidad. Ahora, ¿qué tipo de comunidad? Una comunidad que sea activa, que sea participativa, desde los preceptos que decía Miriam anteriormente. Ahora bien, para lograr ese objetivo general van a brevar 3 objetivos específicos, ¿no? Que van a guiar de algún modo nuestras acciones. El primero de ellos implica identificar cuáles son esas necesidades sentidas sobre los vínculos sociales, como está expresado. ¿Qué significa esto? La idea no es imponer actividades, sino concretar actividades, proponer actividades, a partir de las cuales vamos a intentar dilucidar qué es aquello que realmente necesitan. No lo que nosotros pensamos que ellos necesitan, sino lo que realmente necesitan sentidamente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son las barreras sociales que pueden tener? ¿Sí? Que pueden existir. Bien, en función de eso trabajaremos. El segundo objetivo específico implica reconocer los recursos existentes para la participación, ¿no? Los recursos son escasos, como sabemos. Entonces, la comunidad cuenta con saberes, ¿sí? Nosotros no vamos a imponer los saberes, sino que ya cuenta con saberes. Bueno, ¿cuáles son esos saberes que tienen? ¿Cuáles son esas habilidades que en todo caso nosotros intentaremos ir amalgamando? ¿Sí? Finalmente, el último, tercer objetivo específico, es generar espacios inclusivos de interacción social. Es decir, que con esa información que vamos obteniendo, vamos a ir recopilando, vamos a ir diseñando y facilitando, es la intención, lugares de encuentro. El hecho es que se logre que el taller sea un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, mediante eso lo que vamos a intentar conseguir es que este espacio se convierta en una especie de catalizador para esas relaciones, como decía Miriam, de solidaridad, de compromiso, ¿sí? ¿Para qué? Para que las mismas florezcan de una manera natural. Bien, en cuanto a la metodología, como sabemos, va a ser la investigación-acción participativa, ¿sí? La investigación-acción participativa es una metodología muy utilizada, es de las más utilizadas en Latinoamérica, es de carácter empoderador, ¿sí? Y como señala Orlando Fals-Borda, uno de los principales teóricos de esta metodología, él va a decir que con la IAP los protagonistas en la construcción del conocimiento y la transformación social
tienen que ser los participantes, ¿sí? O sea, no nosotros como observadores, sino los propios participantes. Porque él va a decir, es tan importante el conocimiento científico como el saber popular, ¿no? Entonces, en ese proceso de confluencia entre el saber popular y el conocimiento científico va a converger esta investigación-acción que le va a dar el carácter participativo a la misma, partiendo de aquella versión de Kurt Lewin, ¿no? Desde el inicio de la investigación-acción. Bien, en este enfoque puede resumirse también en las palabras de Marisa Montero. ¿Qué es lo que va a decir Marisa Montero? Va a decir que la IA promueve la participación activa de la comunidad en todas las fases del proceso investigativo. ¿Por qué digo eso? Porque voy a hablar de 4 fases, justamente, que están a continuación, que son el diagnóstico, la planificación, la intervención y la evaluación. Diagnóstico, para eso nos vamos a valer de un focus group, que no es ni más ni menos que este taller, ¿sí?, de adultos mayores, ¿sí? A partir de ahí vamos a ver cuáles son esas interacciones que van a tejer ese entramado de intersubjetividades que nos van a poder permitir, ¿qué? Planificar, es decir, pasar a la segunda fase, a la planificación. Una vez que identificamos las necesidades de este grupo etario, de este focus group, vamos a trabajar con esa comunidad para diseñar estrategias y actividades que sean de carácter participativo, como su nombre le indica. Ahora bien, las ideas no van a venir solo de nosotros. Es una co-construcción, que es uno de los pilares fundamentales desde el punto de vista del paradigma del cual estamos planteados, que es el paradigma de la co-construcción. Tercer punto importante, que viene luego de la planificación, la intervención. Lo importante acá es que podamos llevar a cabo una implementación que sea flexible de cada una de las actividades. Y subrayo la palabra flexible porque estamos listos de alguna manera para adaptarnos a medida que aprendemos juntos, ¿no?, a reajustarnos al plan según las necesidades que van surgiendo en el mismo proceso. Somos 2 sujetos en esa relación, ¿no?, sujeto-sujeto, no sujeto-objeto, que vamos a co-construir un conocimiento. Y por último, la etapa de evaluación, que finalmente, a través de la evaluación participativa, vamos a reflexionar junto con la comunidad, con la comunidad, sobre cuáles son esos resultados que obtuvimos y cuáles son las necesidades que pueden haber surgido, incluso que no se pensaban de antemano, por supuesto, que es lo más rico, lo más interesante. Esto de alguna manera cierra el ciclo, permitiéndonos aprender, permitiéndonos mejorar. Y lo que es más interesante es que si es necesario, a partir de diferentes cosas que surjan en el propio proceso de investigación, iniciar un nuevo ciclo de acción. Por eso la IA se ve como una espiral y no como un círculo cerrado. Es una espiral. Bueno, en este sentido, las actividades que se fueron desarrollando comenzaron, como decíamos, en abril, específicamente el viernes 4 de abril, en un horario determinado. En el caso de Cava, en la sede Flores, se había puesto un horario que después incluso fue modificado por los mismos participantes, por una necesidad sentida de ellos, que era no solo poder llegar de manera más tranquila al encuentro, sino sobre todo poder regresar a sus casas, porque hay muchos participantes que no vienen de lugares muy cercanos, sino incluso algunos hasta de provincia de Buenos Aires, que se trasladan hasta Cava para poder participar de este taller. Bueno, en el primer encuentro, lógicamente, fueron todas cuestiones más preliminares, pero también interesantes porque se realizó toda una dinámica de bienvenida, de presentación, donde también se les presentó a ellos el consentimiento informado de la investigación que íbamos a estar realizando. Una vez que esto fue aprobado por cada uno de ellos y firmado por cada uno de ellos, dimos, si se quiere así, dejamos correr esta investigación. ¿Por qué? Porque también, de lo contrario, solamente podría llegar a ser un taller. Incluso esto se aclaró a los participantes, de que quien no quería participar estaba en todo su derecho, pero quisieron participar todos. Una vez que entonces realizamos todos estos consentimientos,
comenzamos con lo planeado, si se quiere, en todos los talleres, que fueron talleres donde se fue haciendo como reflexión cada vez más de los vínculos y las necesidades de esta participación para la formación de la comunidad. Que esto también fue algo interesante en ellos. ¿Por qué? Porque de a poco fueron dándose cuenta, ¿sí?, de este proceso en el cual estaban inmersos. Entonces, en los primeros encuentros fue todo esto de ir logrando tener cada vez mayor, si se quiere, encuentro con ellos mismos, de ir conociéndose cada vez más como grupo, como en estas dinámicas interpersonales, y desde ahí ir generando todos estos vínculos que fueron también dando cuenta desde lo teórico de, por ejemplo, la importancia de la trascendencia de estos lazos sociales que se van realizando y cómo estas dinámicas de colaboración y solidaridad también van generando mayor participación, ¿sí? Que incluso también necesariamente eso después se traslada fuera del grupo. Algo que también tratamos de ir hablando y explorando fue la necesidad de ir generando algo que después tenga un impacto más social dentro de los grupos. Así se fueron trasladando, digamos, o transitando todos los encuentros. Estos encuentros, insisto, fueron como hablando cada vez más de estas habilidades de comunicación que iban a ser necesarias, porque lógicamente también fueron surgiendo algún que otro conflicto dentro del grupo, que fue interesante también porque dentro de estos conflictos nos posibilitaron también extraer información de cuáles eran las necesidades, ¿sí?, para ir modificando, como decía Pablo también, el transcurso de los mismos talleres. En ese sentido se fue creciendo, ¿sí?, en esta cooperación y en este bienestar vincular, ¿sí?, de cómo también ellos, en la medida en que iban logrando expresar también lo que iban sintiendo y iban logrando también en esta vinculación tener la confianza suficiente como para poder realizarlo, iban de a poco logrando este bienestar, si se quiere así, de esta vinculación que iban teniendo. Eso, bueno, lo fuimos también logrando de a poquito, pero incluso hasta con la participación de ellos. Fue necesario por iniciativa de los mismos participantes la realización de un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no solo servía como para comunicarnos, ¿sí?, de manera formal, para cuándo eran los encuentros, quién podía asistir y quién no, sino que incluso después esto fue posibilitando el que ellos puedan participar de una manera mucho más afectiva. Eso fue algo interesante dentro de la dinámica, porque se saludaban por el Día del Amigo, se saludaban para tan solo desearse, ¿sí?, un buen día, una buena semana. Fueron cosas que fueron también ayudándonos a nosotros a ir descubriendo, si se quiere, cómo y de qué manera se iban desarrollando los talleres. Interesante también, después vamos a comentar un poquito más sobre una anécdota, ¿sí?, cómo estos talleres se fueron desarrollando, pero a la vez también cómo se fue desarrollando la investigación, donde no solo, ¿sí?, ellos venían al taller, sino eran parte de esa investigación misma. Bueno, después a mediados de junio hubo un recambio de los practicantes, ¿sí? Desde el inicio hasta junio hubo un grupo de practicantes formado por 4 personas y luego se hizo un recambio. En ese día se hizo una actividad de despedida para los practicantes que se iban y uno de bienvenida para los que se incorporaban. Se presentó cada uno de los integrantes de la comunidad y si bien continuamos con las actividades que estábamos llevando a cabo, hubo un eje central que era pensar en conjunto algún proyecto comunitario que pudiera llevarse a cabo de manera práctica, ¿sí?, en campo. En cada encuentro analizamos la viabilidad de esos proyectos, cuáles eran los recursos de los que disponíamos, que como antes mencionaba Mauro y Pablo también, son recursos siempre escasos y es algo a tener en cuenta. Y distintas dinámicas se fueron llevando a cabo para este análisis, ¿no? Separarnos en grupos pequeños y pensar propuestas alternativas, reformular incluso algunos proyectos que ya se habían propuesto anteriormente. Las actividades tuvieron entonces como eje también el bienestar psicológico y la cohesión del grupo. Se hicieron charlas sobre creatividad, hablamos sobre mitos en relación a los adultos mayores, llevamos a cabo técnicas para fomentar la integración del grupo, la interacción, incluso hicimos actividades de expresión artística,
se usaron canciones, hicimos actividades sensoriales, de recuerdos mediante distintas sensaciones físicas, ¿sí? Las reflexiones que se iban dando después de cada una de estas técnicas siempre se veía enriquecida por todo el proceso de aprendizaje que fuimos atravesando en todos los encuentros, ¿no? Se armó una profundidad muy diferente en los últimos encuentros en relación a cómo se sentían y cuánto deseaban expresar cada uno de los integrantes sobre qué les pasaba y qué habían sentido en el transcurso de la actividad. Bueno, sin duda también el grupo desarrolló una escucha y un respeto muy interesante. Se mantuvo siempre también, como antes mencionaba Pablo, la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad de las actividades que llevamos adelante, siempre teniendo en cuenta las necesidades sentidas. Tuvimos que quizás cambiar o modificar el rumbo inicial que teníamos pensado para la actividad, teniendo en cuenta esto que surgía en el momento, ¿no? Y una anécdota muy relevante que fue del primer encuentro en el que participé yo, fue cuando una de las participantes mostró, digamos, vulnerabilidad por el tránsito de una enfermedad que estaba atravesando y claramente se vio los vínculos ya formados y la fortaleza de esos vínculos porque se hizo una red de apoyo y de contención muy, muy interesante que básicamente lo que mostró fue solidaridad y cooperación, ¿sí? En ese grupo, un gran apoyo emocional. Algo interesante, sí, en ese sentido, por ejemplo, como decíamos a modo de anécdotas, fue esto de que también ocurrió que hubo un momento en el cual ellos expresaron el sentirse extraños, confundidos. ¿Por qué? Porque comentaban que ellos esperaban, cuando se anotaron al taller, ¿sí? Esperaban que fuese casi una especie de taller clase. Y en medio de la investigación se dieron cuenta de que no se trataba de un taller clase, sino que esta implicancia de sentirse sujeto de la investigación le da una participación, un protagonismo que implicaba para con cada uno de ellos también el no solo venir de manera pasiva a escuchar algo, ¿sí? Y a formarse desde ese lugar, sino de manera activa generar esta comunidad, generar estos vínculos. Por eso fue interesante esto, porque surgió de ellos mismos, ¿sí? Este conflicto que una de las participantes expresó en cuanto a esta necesidad de implicar todo lo que es empatía, compromiso, participación, tolerancia, e incluso ellos mismos dijeron en alguna oportunidad que era necesario poner en acción el amor, ¿sí? Amor puesto en acción. Por eso digo, esto también fue muy significativo la creación del grupo de WhatsApp, porque incluso durante todo este proceso de receso, ¿sí? También se mantuvieron en contacto, no solo para preguntar cuándo volvíamos a realizar los talleres presenciales, sino sobre todo para mantener incluso esta vinculación, al punto de que en este tiempito, ¿sí? De receso, una de los participantes comentó que estaba estudiando una carrera y logró egresar, ¿sí? Y bueno, las felicitaciones y demás, no fue un hecho como solamente aislado, sino que mostró también esa confianza como para no solo compartir cosas que a veces son netamente organizativas, sino la vida toda, ¿sí? Y desde esa vinculación el poder relacionarse. En ese sentido también hay unas fotitos ahí donde también muestran todas estas dinámicas que se fueron desarrollando y cómo y de qué manera también nosotros pudimos ir jugando, si se quiere, con todas estas realidades, ¿sí? Al punto de que se pusieron ellos el nombre de Generando Vínculos, Generando Vida como grupo, y fue interesante este nombre que se dieron ellos mismos en cuanto a esta participación. ¿Por qué? Porque generar vida también implica para con cada uno de ellos algo súper, súper interesante, porque la vida no solo se genera, sino que después también es necesario cuidarla. Bien, continuamos relatando qué es lo que pasó con estos talleres que fueron realizados en la sede de San Miguel. ¿Cuál fue nuestra particularidad? Este taller fue llevado a cabo por
acompañando en el equipo Sandra Sorbara y Diego Leonesi. Nosotros la particularidad que tiene que el desafío, el gran desafío que teníamos era la virtualidad, ¿no? Que iba a suceder con llevar a cabo este taller desde lo virtual, si se iban a conectar, si no se iban a conectar, qué cantidad de personas podían ser partícipes de este evento. Bueno, asistieron, como desafío fue positivo, asistieron mujeres, en un promedio eran 6 mujeres las que se conectaban permanentemente. Nuestros encuentros se llevaban a cabo los días viernes, de 14 a 16 horas. El promedio de edad de las asistentes era entre 60 y 78 años. Ya desde el primer encuentro nosotros comentamos en qué consistía este taller, cuáles eran los objetivos que se iban a llevar a cabo y cuál iba a ser la modalidad, ¿no? El mismo se desarrollaba a través de un inicio, con la propuesta y lo que se había planteado para ese encuentro, un desarrollo y un cierre, o lo que denominaríamos una puesta en común. Ya en el primer encuentro, después de nuestra presentación, más la presentación de las chicas, con el permiso de ella de poder decirle las chicas, que lo tomaron así, una propuesta, una creación de un grupo de WhatsApp de una de las asistentes, el resto aceptó y tenían que buscar un nombre, ¿no? Empezaron a proponer, el nombre propuesto y aceptado fue Lazos Amorosos. Una de las chicas que creó el grupo, cuando empieza a ingresar al resto, dice, no, yo no los voy a ingresar a todos, los pongo a todos de administradores. Y la otra inquietud que tuvieron fue si nosotros queríamos participar de ese grupo de WhatsApp, y la respuesta fue, ustedes son las que deciden. Aceptamos y fuimos parte. Cuando iba ingresando otras chicas o se iban incorporando, ya eran las mismas que conformaban este grupo las que preguntaban, ¿y vos quién sos? ¿Y qué haces? ¿O de qué te jubilaste? ¿Tenés familia? Iban respondiéndolo ellas, ¿no? Entonces nosotros estábamos en ese momento con un rol de observadores. Otra de las características que tenía este grupo era el decir, chicos, hoy no me puedo conectar, tengo, no sé, un turno al médico, o no puedo asistir porque tengo que cuidar a mis nietos. En uno de los encuentros, una de las chicas dice, no, yo me puedo conectar de 14 a 15 porque el resto del tiempo tengo que cuidar a mi nieta, ¿no? Esto de sentirse parte de... en estas propuestas, dentro de los temas que surgían, también es una de las chicas desarrolla su parte de práctica en teatro y había compartido con nosotros una actuación breve con una interpretación excelente. Y también había hecho lo mismo dentro de redes sociales. En esta inclusión sufrió críticas, empezaron a darle características de por qué hacía eso, una referencia a una parte física que en ese momento ya contaba, no, a ver, tengo que proceder a realizarme una modificación en lo que es mi dentadura, y se sintió agredida, ¿no? Y esto lo contó en el cuento siguiente, perdón. Y bueno, surgió la temática del bullying, de qué es lo que sucedía. Otra de las temáticas que sucedió dentro de esto de las historias de vida era el poder contar. A mí me viene muy bien el encuentro de la virtualidad porque tengo algún problema de salud, movilidad después de alguna operación o algún accidente sufrido en una de las manos. Otra decía, no, lo que pasa es que en la zona en la que yo estoy es una zona que no es muy segura y esto de la conexión permite que yo me pueda relacionar con otras personas. Dentro de los cambios también que se produjeron, una de ellas decía, no, pero yo estoy acostumbrada a almorzar después de las 14. Pero bueno, como sé que los viernes nos encontramos, hago las variaciones necesarias y puedo encontrarme para estar con ustedes. Y es esto de la dinámica, ¿no? Donde había un objetivo, pero el ritmo era lo que iba surgiendo y lo que querían comentar de esta historia de vida. En lo que fue la parte en general del desarrollo, y bueno, eran propuestas de juegos, ¿no? Lo lúdico nos atravesaba siempre. Juegos de memoria, con algunas propuestas que hacían ellas, en la cual una le decía, hoy propongo yo, después propones vos, o ahora te toca a vos el turno. Rimas,
voy a decir una palabra, rimas que tengan que ver con ego, riego, y ahora le toca a, y tenía que seguir esa consigna, ¿no? O palabras que empiecen con una vocal, nombres de mujeres. Jugar al veo, esto que teníamos de lo que es el espacio, en este cuadradito que todos nos vemos muy chiquitito, el veo, ¿qué es lo que veo dentro del espacio de cada uno? El poder participar. Hemos llegado a hacer una mezcla de lo que sería el baile de la escoba con el juego de la estatua, poner una música y quedarnos así congelados en lo que era ese momento. Y principalmente esto de que jugábamos por jugar, jugábamos por divertirnos, por entretenernos, y algunas relataban que tal vez algún juego no lo conocían o no habían tenido tiempo de poder jugar porque tenían otras obligaciones, tal vez trabajar, tal vez crear una familia en lo que es ese momento. Y me gustaría citar algunas de las frases que las chicas decían en estos encuentros cuando hacíamos el cierre, ¿no? Por ejemplo, se sentían bien porque era un espacio que podían escuchar más que decir. Esto a veces no se encuentra, es como que siempre alguien dice, pero faltaba quien nos escuche, quien las escuche. Dejar de ser nosotras y aprender a jugar. Excelente esa frase. Tener ganas de hacer algo nuevo, poder expresarme, poder reírme. Y principalmente me quedo con esta como cierre, ¿no? Pasar un buen momento agradable. En este espacio no se habla de dolencias. Cada uno las tiene, dolencias, medicaciones o situaciones que las atraviesan en su vida, sino de que el momento que ellas estaban en estos encuentros eran momentos agradables. Y eso es lo que rescatamos, ¿no? Bien, y además de esto, como bien decían mis compañeros anteriormente, estamos comentando, tenemos resultados que son los esperados, pero esto que le estamos comentando tanto en el grupo de la sede de Cava como la de San Miguel, hay cosas que van surgiendo ya, ¿no? Y son las referidas a estos vínculos fortalecidos, a estas redes de apoyo, a este liderazgo y a esta comunidad amigable, donde se fueron dando pautas de qué actividades querían desarrollarse y si ellas querían continuar con esta particularidad y además que esto no quedara solo en la experiencia de ellas, sino que podría compartirse. Y bueno, fue bien tomado y estamos esperando lo que sería nuestra segunda etapa del taller, ¿no? Hasta aquí lo que hemos compartido en esta primera instancia. Darles las gracias por escucharnos, por poder compartir lo que estamos realizando y principalmente a todos los compañeros que son parte de este equipo, porque si no, no podríamos contar lo que llevamos a cabo. Y finalmente compartimos, obviamente, como estuvieron bien comentando tanto Miriam como Pablo, cuáles fueron nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias, equipo.